semana Telesur presenta su informativo especializado en contenidos con enfoque de género con género. Soy Marielis Fuentes y les acompañaré mientras conocemos la agenda informativa en donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, identidades, orientaciones y expresiones en su diversidad asumen la lucha por la igualdad. Desde ya, usted puede ingresar al portal web www.telesurtv.net y disfrutar de esta emisión en donde se encuentre. Conozcamos de inmediato la información para hoy. En África, millones de mujeres viven destinos marcados por la pobreza, la carencia y la desprotección. En este programa dedicaremos especial atención a relatos conmovedores. Desde Congénero acompañaremos sus luchas y resistencias en esta emisión que titulamos África y su rostro valiente femenino. Comenzamos así la agenda informativa en materia de género. Doblemente excluidos son los migrantes LGBTI que huyen de la violencia en sus países de origen y se han incorporado a la caravana, donde también experimentan el rechazo de parte del resto de los sectores incorporados a la migración masiva que se dirige a Estados Unidos. Nos discriminan, las mismas personas, los mismos hondureños nos critican los hombres más que todo, nos hacen burla, para hacer comida nos cuesta, no podemos entrar a una fila de varones o a una de mujeres porque nos critican, entonces tenemos que esperar, a veces no comemos por lo mismo. Desde Honduras se han movilizado aproximadamente 180 lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans. He tenido conocidas que han desaparecido. De hecho, hubo una muchacha que se llamaba Estrellita, le decían, ¿verdad? Y la ahorcaron de un puente, la tiraron y la conocíamos. Para protegerse, los migrantes LGBTI ingeniaron algunos mecanismos de defensa y protección en el transcurso de la peregrinación desde México hasta los Estados Unidos, donde aún no saben qué les pueda esperar. La violencia basada en género hacia las mujeres es un tema central en Uruguay y su abordaje legislativo es relativamente reciente. Hace menos de un año, el Parlamento aprobó la Ley de Violencia Basada en Género que busca combatir las causas y consecuencias de este flagelo. Esta ley propone, entre otras cosas, la creación de un observatorio sobre violencia basada en género para monitorear, recolectar, producir, registrar y sistematizar los datos e informaciones que se produzcan sobre este tema. Es muy importante la existencia de un observatorio formal con aporte técnico, garantizando la rendición de cuenta de todo el Estado uruguayo y también la posibilidad de investigar, de evaluar las políticas que se van generando. El observatorio estará integrado por diversos organismos públicos, como el Ministerio de Desarrollo o del Interior, y organizaciones sociales, como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Porque esta es una política interinstitucional y por lo tanto afecta al sistema educativo, al sistema de salud, obviamente a la justicia, a la fiscalía y las organizaciones sociales que trabajan directamente con las mujeres, con los niños, las niñas, los adolescentes, con los agresores, tienen mucho para aportar desde los problemas que se suscitan. El observatorio se ha puesto como objetivo diseñar la segunda edición de la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género, que será ejecutada en el primer semestre de 2019. También buscará estandarizar indicadores y registros administrativos y elaborar documentos para unificar criterios, categorizar, medir y publicar los datos sobre femicidios. Para definir un problema uno tiene que tener información, sin duda, tiene que tener información. La información es el elemento más importante para poder definir el problema y para evaluarlo después. Y los números y la desagregación de los problemas y de los números es muy importante después para afinar cada vez más en la comprensión de los problemas y en poder comparar si nuestra tarea es eficiente o no es eficiente, en qué cosas estamos fallando. Los datos de la primera encuesta de prevalencia de la violencia basada en género fueron alarmantes. El 69% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia basada en género. El 45,4% ha sufrido violencia psicológica, económica, física o sexual de parte de sus parejas. Más del 20% ha vivido situaciones de violencia familiar en el último año y 1 de cada 3 mujeres sufrieron violencia física o psicológica durante su infancia, una realidad que poco a poco comienza a salir a luz. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay.
convertirse en la mujer. Sus 29 años la convierten en la congresista estadounidense más joven de la historia. Alexandria Ocasio-Cortez fue elegida con el 78% de los votos en las pasadas elecciones de medio periodo como representante del Distrito 14 de Nueva York. Por sus discursos en contra del status quo norteamericano y su expresa defensa a la identidad latina, la joven de origen puertorriqueño domina la escena política insurgente, principalmente por el apoyo de comunidades como el Bronx y Queens, donde los índices de pobreza y agresiones policiales son más altos. También los resultados electorales dieron como vencedora por el estado de Massachusetts a la congresista Ayanna Pressley, quien figura como la primera mujer negra en ese cargo. When it comes to women of color candidates, folks don't just talk about a glass ceiling. What they describe is a concrete one. But you know what breaks through concrete? Asimismo, Rashida Tlaib, de origen palestino, e Ilhan Omar, proveniente de Somalia, se convirtieron en las primeras musulmanas en lograr un escaño en la Cámara de Representantes. También lo hicieron Dec Halan y Shariq Davis como las primeras congresistas indígenas, Shariq Davis además abiertamente lesbiana. What was already the most diverse Congress that we've ever had is getting ready to be even more so come January. Fueron más de 420 candidaturas presentadas por los sectores de mujeres y LGBTI al Congreso norteamericano. De ellas, un centenar al menos consiguieron la victoria política, lo que representa el 25% de la representación de la Cámara. Número, aunque bajo en cálculos de paridad, significa una promesa frente al fortalecimiento en la intención de voto de jóvenes, minorías étnicas, LGBTI y sobre todo mujeres en los Estados Unidos. Después de este recorrido informativo nos preguntamos, ¿qué circuló durante esta semana en las redes sociales? ¿Qué fue tendencia en ellas en materia de igualdad y diversidad? Echemos un vistazo por las multiplataformas web usando la lupa de género para conocerlo. En Twitter, la voz de la mujer indígena, guardiana y defensora de la tierra se hizo escuchar. @Onyx Colombia llamó la atención en redes sobre la caminata de más de 500 indígenas desde el Chocó hasta Bogotá para exigirle al gobierno del presidente Iván Duque cumpla los acuerdos y atienda las solicitudes del pueblo en Vera, Guaunán y Zenú. Allí veíamos la información que circula por la web. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nuestro equipo. Esto pueden hacerlo a través de las cuentas en Twitter, @TelesurConGénero y @MarielisTelesur. También tenemos nuestro correo congénero @telesurtv.net. Por ahí esperamos, como siempre, tus comentarios y aportes. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero. Desde África, Óscar Epelde nos trae las voces de mujeres y sus resistencias. Avanza nuestra agenda informativa con género. La vida de las mujeres en África está marcada por la pobreza, el analfabetismo, embarazos a temprana edad y matrimonios forzados. La mutilación genital es allí impuesta como iniciación de sangre que deja secuelas imborrables. Nuestro corresponsal Óscar Epelde recogió testimonios. Adelante con nuestro tema en perspectiva que titulamos África y su rostro valiente femenino. Buscamos a María Musa en Isibania, la frontera de Tanzania. Se supone que está en esta casa, pero no es así. Esta niña cree saber dónde está, pero se equivoca de persona. Tampoco está en esta casa. Su marido intentó matarla el mes de marzo y todavía no ha sido atrapada. Es la casa del yerno, el marido de su primera hija, que acogió a María Musa temporalmente. Pero ahora tampoco está aquí. Se fue de aquí en busca de un lugar permanente, dice su hija, pese a que el gobierno no le ha dado la ayuda por discapacidad que tiene pedida. Creen que María puede haber ido a casa de su otra hija casada. Sobre el crimen, como se trata de sus padres, la hija prefiere no hablar.
rape, FGM. We don't have poverty level of this area. It's a bit high because most of the people live under $1. María tampoco está en casa de la familia de su segunda hija. Este es el hermano del marido. Está enfermo. Una infección dental ha terminado paralizándole medio cuerpo, pero no tienen dinero para pagar un especialista. Hebu funga ya upande huu ya kulia. Funga ya kulia uache ya kushoto. Fungua hii. Necesita el examen de un neurocirujano, pero según su madre no tienen dinero. You know, teeth is connected direct to the CNS. That's why there is paralysis in this side. Otherwise, if the teeth was this side would have been paralyzed. When they see you as a solution, and you are not a solution again because you are not able to offer the solution they think you have. María estaba en su propia casa, asumiendo el peligro de que su marido pueda volver. Ocurrió cuando volvió de un funeral encontrando en casa a su marido, que de pronto le dijo: te voy a matar para que la gente asista también a tu funeral. Le casaron con 15 años, ha tenido 9 hijos y su marido creía poder hacer con ella lo que quisiera. Le cortó las manos y quiso cortarle la cabeza. Most of the time they keep quiet. They think that they don't have any other solution. And they cannot even report the cases because if they report, where will they go back to? Because they're really depending on these men for everything, that they have no any other alternative. The husband now believes that even if she kills her and buries her, nobody's there to question. They go to female genital mutilation at the age of 9 up to 13. So immediately after 13 years, parents can decide to marry you out. So you are just taken there as a tool for giving birth. María tiene miedo de estar en esta casa, pero no tiene dónde ir. Aquí viven además sus hijos pequeños. Don't have anybody to take care of them. There's not much security. Children cook. The bush mushroom is what they prepare. Son quienes pueden hacer que las cosas cambien en el futuro, pero siguen estando solas. Desde Migori, Óscar Repelde para Telesur. La mutilación genital femenina consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos. La práctica conlleva graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres. Hemorragias, infecciones, incontinencia urinaria, dolor en el coito, esterilidad y traumas psicológicos son lamentablemente los daños que anualmente a un alto número de niñas y mujeres acarrean de esta tradición desgarradora. Veamos algunas cifras. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se cree que en la actualidad de 100 a 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital femenina, sobre todo en África subsahariana y en los estados árabes. La mutilación genital femenina se realiza a niñas de entre 0 y 15 años. En África, la mutilación femenina es una práctica común en ciertas comunidades de 29 países del continente. En el grupo étnico somalí que vive en Kenia, el 98% de las mujeres sufren las consecuencias de la ablación genital. La prevalencia de la mutilación genital femenina entre los Peuls es de 95% entre las que viven en Kédougou y Sédhiou. En 2014, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que instaba a la intensificación de los esfuerzos mundiales e intercambio de buenas prácticas para la eliminación efectiva de la mutilación genital femenina. Esfuerzo que debe llevarse a cabo por el bienestar de millones de mujeres. Hacemos así una pausa, regresamos en breve con más de Lenguante, sabremos cuáles son los tipos de mutilación genital femenina. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Congénero. Hablábamos antes de la pausa de mutilación genital femenina, una práctica muy común en algunos países de África, Suramérica y también algunos países árabes. Hay muchos tipos de esta práctica, conozcamos entre lenguantes algunos de ellos. ¿Cuántos tipos de mutilación genital femenina existen? Según la Organización Mundial de la Salud, se han identificado 4 tipos de mutilación genital femenina.
Tipo 1, también denominado clitoridectomía, resección parcial o total del clítoris o el prepucio. Tipo 2, también denominado escisión, resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores. La cantidad de tejido que se extirpa varía en gran medida dependiendo de la comunidad. Tipo 3, también denominado infibulación, estrechamiento de la abertura vaginal y creación de un sello que la cubre. El sello se forma al cortar y recolocar los labios menores o los labios mayores. Puede realizarse con o sin resección del clítoris. Tipo 4. Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, por ejemplo, la perforación, la incisión, el raspado o la cauterización. Nos vamos ahora hasta África. Allí, la ley keniana castiga la mutilación genital femenina. Sin embargo, no termina con esta práctica tradicional y lo que realmente se precisa es el empoderamiento de las mujeres a través de la información para que sean ellas quienes propicien un cambio cultural. Para ello se han organizado desde lo local promoviendo la defensa de los derechos humanos. Veamos la información en la siguiente nota, Cultura con Género. Sufrió la ablación cuando era niña. A los 15 años le casaron para que su hermano pudiera estudiar y se escapó de aquel señor para impedir que sus dos hijas también fueran mutiladas. Y creó esta organización. Some are opting now to circumcise these girls immediately they are born in the hospital. Why do you subject this child to all this trauma because of what you want that child to be in future? You see? So I don't see as if the law has created any impact, but it has created more worse than what it was supposed or intended to do. This culture has dominated, it has brought the women to a level that they are not able to speak on themselves. They're married off, they give birth while they are still very young. So you see, all these are contributing to poverty level is very high. La solución puede llegar a través de la educación y la concienciación de las mujeres, pero las que escapan de las garras del sometimiento después no obtienen ninguna. And I have decided to put them in my own home because they don't have any place to go. La ley ni siquiera prevé ayudas cuando los padres son arrestados y las niñas se quedan solas. Como Jennifer Gatti, su madre escapó de la casa de su marido quedando sin recursos para que ella pudiera seguir estudiando. Mimi naona FGM haisaidii kitu. Wakuria wanaweza tu avoid FGM. Juu masomo sahi ndo yanasaidia. Ukimaliza shule upate at least grade yenye umepata, then unachukua course yenye unapenda. When we talked to the mother, she told us that she was chased away by the brothers of the husband after she refused that the girl will not undergo FGM. And now she was told she's bringing a curse in the family and she cannot continue to stay in that family. She rented a house. She always wakes up in the morning. She goes and does the casual work. Helps maybe to bring water, to wash clothes for other people. Sometimes she go and weeds for somebody. That is how she has been getting her basic needs for these children. Wako na maendeleo juu mtu kitairiwa unafikiria tu kuolewa hapo na hapo. Unaacha shule, inafanya drop out of school. We really need to empower women to make decisions for their own lives. Otherwise, if you think even your own parents can make a decision for you, for the life you want to live, it is not possible in this culture. Desde Migori, Óscar Epelde para Telesur. Con esta nota cultural despedimos nuestra emisión. Recuerden que todos nuestros contenidos los pueden ubicar a través del portal web www.telesurtv.net, también nuestro canal YouTube con género Telesur. Nos despedimos con música, esta vez de las mujeres de la etnia Samburu, el tema contra la mutilación genital femenina. Agradecemos como siempre su compañía desde acá, desde Telesur, trinchera comunicacional de la diversidad y de la igualdad. Hasta la próxima. Tare